Buenos días o buenas tardes, querido oyente. Nosotros somos el Cuartel Vanguardista y estamos conformados por Vicente Angulo, Pablo Burgos, Ryan Arancibia y último pero no menos importante, Diego Juan Salido. Diego Fuenzalida. Bueno, vamos a comenzar este podcast comentando primero el origen histórico del jazz. Tiene que ver mucho con todo lo ocurrido en la sociedad de Estados Unidos hace mucho tiempo. Es que en realidad no fue hace tanto tiempo, porque uno ve una persona negra de hoy en día en Estados Unidos y probablemente sea su bisabuelo, tatarabuelo que estuvieron esclavizados. Sí. Estamos hablando de unos 150 años, no más de 4 generaciones atrás. Entonces, claro, si lo consideramos, Estados Unidos tiene toda esta historia de opresión hacia la gente negra que ha derivado en varias formas artísticas, que entre ellas tenemos el jazz, el blues y también en la poesía tenemos la vanguardia negra. También en la música está el ragtime, que es el antecesor al jazz. El jazz surge después del ragtime y se destaca bastante entre la utilización de instrumentos que tiene en sí, porque el ragtime son instrumentos de viento mucho más golpeados y con volúmenes mucho más fuertes. No, me equivoqué. Claro, el ragtime es el que utiliza el piano. Sí. Utiliza el piano y el jazz el que utiliza todos estos instrumentos con mucho más sonidos más rimbombantes, porque ya tienen su espacio. El ragtime fue todo este proceso, surgió en todo este proceso de generar un espacio para que ellos mostraran su cultura, y ya el jazz llega como a demostrar que ellos ya tienen ese espacio y que pueden ocuparlo. Sí, ocuparlo. Claro. En relación a lo que dicen, es interesante porque está el ragtime como con estos instrumentos más clásicos, pero luego está el blues que nace de las canciones de trabajo, work songs, que realizaban los esclavos mientras los obligaban a trabajar picando piedra, por ejemplo, plantaciones de algodón. Y luego el jazz tiene estos instrumentos más rimbombantes porque toman instrumentos de guerra, de la guerra la guerra civil. La guerra civil en Estados Unidos, que se supone podían abolir la esclavitud del pueblo negro. Bueno, igual una cosa interesante, esto que tú mencionabas, Pablo, es la evolución de cómo fueron cambiando los instrumentos y que también eso conlleva a una evolución de la construcción de una identidad. Es decir, que a medida que se ocupaban nuevos instrumentos, la cultura se iba expandiendo poco a poco, lo que iba permitiendo a la comunidad negra, nuevamente en sentido reivindicativo, que construir un imaginario colectivo que represente su propia identidad como comunidad. Y esto también tuvo nacimiento en lugares muy específicos de este lugar, que se llama Estados Unidos, que se llama el barrio Harlem, en donde se reunían muchas personas de diferentes culturas. No solamente eran esclavos africanos, sino también eran sudamericanos, también traídos de manera esclavizada, africanos directamente, cubanos podríamos pensar, puertorriqueños, y todo este sitio se llenó de una muy rica cultura en la cual se buscaba crear en sí un sentido de identidad y de comunidad dentro de esto, y gracias a eso nacen los distintos géneros musicales como los vamos conociendo y mencionando, como es el blues y como es el jazz. Claro, y tenemos dos corrientes bastante significativas, que el jazz claramente también proviene del blues, pero del blues también proviene el rock. Y también es importante mencionar eso porque al fin y al cabo el jazz también marcó un momento del inicio de la música popular en sí. Cuando las grabaciones, el disco era un medio naciente en ese momento y eran de las mayores grabaciones que ahí se hacían. Yo creo que esa fue una gran razón de su popularidad en ese momento. Pero también hay que considerar el aspecto del jazz de la improvisación, que no es completamente un medio grabado, y como en la historia en general la música nunca ha sido un medio estático, siempre ha sido lo más efímero posible. Claro, el jazz siempre se ha caracterizado por ser un género musical más urbano, porque se da exactamente en los clubes, en las situaciones donde se toca la música de jazz, que es cuando se usa la improvisación y todo esto, a través de los estándares de jazz, que son canciones que ya existen, más que nada lo que más se me ocurre es George Gershwin, que tienes una armonía y de ahí pones a improvisar. Y siento que ese es un buen punto de partida para hablar de la vanguardia negra, porque mientras la vanguardia europea, tenemos surrealismo, dadaísmo, intentan romper la forma de la literatura, romper con el verso, con la forma tradicional en la que se escribe,
la vanguardia negra tiene esta forma de mantener la forma, perdón por la repetición, del poema, pero cambiando su contenido, teniendo la vanguardia en sí dentro del contenido del poema. Yo discrepo un poco contigo en ese sentido porque siento que esa improvisación, pese a que esté contenida dentro de una forma ya establecida, le da una gran similitud con el resto de vanguardias, como en ese sentido rupturista de improvisación. Pero eso es lo que voy, que claro, la improvisación es lo que le da la vanguardia a la literatura de personas negras y al jazz. Pero el uso de la forma es lo que siento que más lo caracteriza en diferencia con las vanguardias europeas. Yo también trato como de comparar un poco estas dos vanguardias, pero la comparo desde un punto de vista de que si bien las vanguardias europeas buscan romper con el molde artístico, en cambio la vanguardia negra tiene un sentido rupturista, pero desde un punto de vista político, es decir, que busca siempre la liberación del ser humano, en este caso de los esclavos, para poder encontrar en sí, en esta forma de romper, aquella libertad y aquellos derechos que siempre se han negado desde el punto de vista del hombre dominante. Claro, por ejemplo, ahí es importante el poema Strange Fruit, del fruto extraño. Claro, porque es un poema tradicional, tiene versos claros, los poemas en inglés funciona el método de una forma distinta, pero la forma en que te muestran las imágenes de estas personas siendo linchadas es lo que lo hace la vanguardia, es lo que te causa la ruptura en tu concepción del arte. Claro, imaginar los cuerpos tambaleándose la rama de un árbol como un fruto que es el producto de la tierra es algo muy rupturista. Una metáfora súper fuerte y que también como que explica y explicita el contexto en el que estaban situados todo este tipo de artes, las cosas que pasaban en la sociedad, cómo era el trato hacia las personas negras, cómo el racismo era algo tan importante o algo, digamos, tan marcado en la sociedad, sobre todo en estados del sur. De ahí comienza gran parte de lo que es esta revolución política de la vanguardia negra. Igual volviendo a lo que se habló desde el comienzo, el tema de que va cambiando los instrumentos, el género musical en sí. Lo que no cambia es el mensaje que se intenta entregar con la música, y en este caso es el sentimiento de comunidad, que siento que es algo sumamente importante, no solamente antes, sino que más ahora, porque no, como bien dijo uno de mis compañeros, no estamos tan alejados a la realidad de esas instancias, porque podemos pensar incluso, yéndonos a temas más actuales, está el tema del caso de Floyd en Estados Unidos, donde se volvió a la palestra el tema del racismo en Estados Unidos, que si bien se han hecho campañas durante años para tratar de reivindicar como el mensaje, a mucha gente sigue sin llegarle, y lo vemos en diferentes ámbitos, siempre se están tocando estos temas, y hay mucha gente, más que nada personas más longevas, por así decirlo, en países norteamericanos, que piensan que estos géneros musicales tienen menos valor por la gente que las realiza, que en este caso son personas negras, cuando nosotros que estamos estudiándolo desde otra perspectiva le vemos el valor que tiene para su comunidad, y que nosotros igual podemos ver el sentimiento de esperanza que ellos siempre han tenido dentro de su música. Bueno, claro, estaba Henry Ford, el Ford de los autos, que en un ensayo, no me puedo acordar cómo se llamaba, hablaba del jazz como la música del diablo, como una música degenerada que iba a prácticamente causar el fin de la sociedad, y eso siempre ha sido con las expresiones de las personas oprimidas en general, y en este caso siempre ha sido en Estados Unidos con la gente negra. Lo tuvimos con el jazz, lo tuvimos con el rock, lo tuvimos con el rap, y todavía lo seguimos teniendo con el rap. Igual está el tema del ragtime, que en su tiempo lo consideraban como música de bares, así como muy alejados de la zona más acomodada de la ciudad, porque siempre los tocaban como en bares para la gente de color. Muy pocos llegaban como a un espacio donde hubiera más gente de diferentes etnias, en este caso más gente blanca que... El altarcurnia. Sí, eso no cambia mucho, como que al pasar los años lo que va cambiando es el género musical, pero siempre hay una contraparte que lo va minimizando. Ahí hay como otro tema también, que se minimizaba al general de la gente negra, cuando en realidad, o sea, imaginándolos como esclavos o que venían de otro continente, cuando muchos igual nacieron en Estados Unidos y son, aunque la gente no lo quiera, son personas norteamericanas.
Entonces, es como extraño que una persona que literal nació en el mismo lugar que tú la discrimines solamente por tu color de piel. O sea, Claro. no cambia. Yo quería tocar un poco, hablar sobre El hombre invisible de Ralph Ellison, que peco de no haberlo terminado todavía. Claro, un poco el problema de la identidad del protagonista en ese libro es que quiere ser una persona complaciente hacia las personas blancas, quiere pasar lo más desapercibido posible para la sociedad, y en eso se transforma en un hombre invisible. Pero de alguna forma tiene el recuerdo de su abuelo que decía que al fin y al cabo hacer eso era ser un traidor constantemente en la mente. Es para la persona individualmente tratar sobre su identidad como persona negra es algo complicado y es algo que se expresa también en la literatura en general. Se mencionó anteriormente lo de George Floyd y como el racismo en América, Estados Unidos, tan recalcitrante que sigue existiendo, que bueno, como tú mencionas, la historia es reciente, pero eso se mantiene a lo largo del tiempo. Han habido no solo ese, sino que muchos más casos de brutalidad policial en contra de personas negras. Esto canalizarlo en el hecho de que el movimiento de la vanguardia negra y el jazz estaba fusionado con esta reacción política de búsqueda de igualdad, de libertad, de odio justificado contra la opresión que recibían, pero una vez se empezó a popularizar, la posición dominante consumió la parte artística del movimiento, se apropió del jazz, se apropió de sus personajes, de sus melodías, de la música, y dejó de lado un poco la parte política, que se fueron como por dos vertientes diferentes en un cierto sentido. Igual, como para ir cerrando todo lo que hemos conversado, cabe recalcar así de que uno de los poemas de Langston Hughes, que se titula Mestizaje, como que engloba bastante bien este tema de la disyuntiva que existe entre las personas que nacen dentro de Estados Unidos y siguen recibiendo esta discriminación por su color de piel. Y que también se parezca en ciertos aspectos rupturistas a las vanguardias europeas, pero con otra tinte de objetividad en respecto a cómo se construye la vanguardia. Porque al igual que esas, nace frente a la necesidad de generar un espacio para ellos. Y en un contexto histórico como de guerra, de violencia. Eso ha sido todo por hoy, estimados oyentes.